Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Nos acompaña en la edición de hoy, abriendo programa, la ministra de Educación, Flor Pablo. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo está? Gracias por venir. Sin duda hay mucho que evaluar en lo que ha sido un año que parecen que hubiera sido 5 en 1, ¿no? Por todas las cosas que han pasado. Pero aquí nos debemos a la actualidad. Y usted como ministra de Estado, no dudo que debe tener una opinión sólida y contundente con respecto al caso de los 2 jóvenes muertos en el McDonald's. Porque claro, a primera vista cualquiera diría, usted también, ese es un tema del sector trabajo. Yo creo que no, porque estos 2 jóvenes se sacaban la mugre para estudiar. Es decir, como muchos que hemos hecho y he tenido que hacerlo, trabajar para poder costearnos nuestros estudios. ¿Qué tiene que suceder para usted con el caso de estos 2 jóvenes muertos en el McDonald's, con la familia y con el McDonald's? Bueno, en primer lugar, la verdad, durísimo lo que ha pasado el día domingo, de la muerte de 2 jóvenes. Creo que lo primero es las condolencias a la familia y bueno, es imposible imaginar el dolor para la familia y la pérdida de estos dos jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, lo que tú dices es la realidad de muchos jóvenes que tienen que trabajar para a la vez estudiar, ¿no? Y creo que aquí sí hay un tema de supervisión, efectivamente, por el lado, hay como varias tareas que tenemos que hacer, no es una sola. Por un lado, efectivamente, el tema de supervisión a que sea un trabajo seguro, ¿no? Que tenga las condiciones y que no tenga todos los elementos vinculados a las condiciones de trabajo de los jóvenes pueda estar asegurada, y hay una línea vinculada al Ministerio de Trabajo y a la supervisión que hay que hacer. Pero el otro lado efectivamente es cuando tú preguntas, ¿no? Estos jóvenes estaban trabajando para estudiar. Claro. Efectivamente hay un tema de necesidad que tenemos que ir resolviendo. Yo ahí lo quisiera, que tenemos que ir viendo cómo hacemos que nuestros jóvenes, efectivamente en la edad en la que están forjando su educación superior, tengan las oportunidades y las posibilidades para dedicarse a ello y no tengan que estar buscando esta alternativa laboral para poder suplir sus estudios o para poder en realidad costear sus estudios universitarios. Pero esa es la realidad. Lo que te indica es que tienes que trabajar para poder costearte tus estudios. Y aquí justamente viene la reflexión, y creo que esto es un campo más suyo que el de otros, porque es precisamente esa condición del ser estudiante que nos urgido, necesitado de justamente financiamiento, para que del otro lado algunas empresas rebajen las condiciones laborales al mínimo. Es decir, por la condición de estudiantes hay una explotación. Sí, hay que mirar, ¿no? O sea, de hecho, justo hace unos meses, en septiembre, aprobamos la Política Nacional de Juventudes, ¿no? Y lo que se puede evidenciar, efectivamente, hemos tenido como una línea de trabajo muy intenso en la infancia, por ejemplo. Creo que ahí hemos avanzado bastante, en la adolescencia, y en la parte de jóvenes, efectivamente, hemos entrado desde el lado de la calidad de la educación superior, con los temas de licenciamiento y demás, pero hay otros elementos vinculados al mundo joven que tienen que ver con salud, que ahora, bueno, con el tema del CIS esperamos, y es la apuesta, que todos puedan tener un seguro básico de salud a través del CIS, y ahí están los jóvenes, pero los temas de oportunidades laborales, ¿no? O sea, efectivamente ahí hay un tema pendiente que tenemos que trabajar, y ahí creo que en esa línea estamos. Pero yo ahí quisiera conectarlo también por cómo hacemos frente a una situación de necesidad, cómo el Estado cumple un rol también de subsidio, ¿no? Y eso es lo que hace unos años hemos abierto una beca, que es la beca permanencia, que lo que busca es chicos que ya están en la universidad, ¿no? Que están en el quinto o tercio superior, puedan acceder no a una beca 18, que es lo que conocemos, sino a un subsidio para dedicarse exclusivamente a trabajar, a estudiar, y no tengan que trabajar, ¿no? Entonces, hemos pasado de unas 3.000 becas, que fue con lo que lo encontré, a 11.000 becas, que termina siendo una beca mucho, en términos de oportunidades, nos permite llegar a más jóvenes, porque en universidades públicas, por ejemplo, nos permite financiar, y eso es algo que creo que también deberían saber los jóvenes, que hay esta posibilidad de esta beca, pero claro, eso también termina siendo ¿Cómo se llama la beca? La beca permanencia. ¿Y ahí qué capacidad estamos hablando? ¿De qué cantidad de estamos hablando jóvenes de un que número, pueden concursar? Ahorita hemos lanzado para ahorita tenemos 11.000 y el otro año esperamos crecer a 20.000 jóvenes que puedan acceder a esta beca, a la beca permanencia. Porque hay algo más todavía, ¿no?
que de ahí nos permite conectar con SUNEDU, pero sí, claro. Pero yo quisiera ahí terminar una idea, ¿no? Que además de esta beca, o sea, ¿cómo hacemos efectivamente también, y ahí estamos viendo nosotros, nos ha pasado con el tema de los profesores jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que para entrar al Estado, nosotros mismos le poníamos como condición 3 años de experiencia. Y este año nosotros tenemos en este momento la primera promoción de docentes formados a través de Beca 18, de la beca Vocación Maestro, o sea, la primera promoción de profesores formados en la docencia. Y cuando comenzamos a ver cómo hacemos para insertarlos al mundo laboral, nos dimos cuenta que el primero que frena el ingreso de los jóvenes eran nuestras propias normas en el Ministerio de Educación, cosa que hemos cambiado para que en el 2020 a los jóvenes que han estudiado educación, tengan licenciatura, bachillerato o hayan egresado, se les permita, no se les exija la experiencia, porque nunca van a ganar una experiencia si el Estado mismo les cierra la puerta en el caso de la docencia. Le decía, no es solo la muerte de estos dos jóvenes, ¿no? Carlos Campos Zapata, Alexandra Porracinga, de 18 años los dos, y no es el tema solamente de que se ganan la vida, es decir, para costearse el estudio tienen que trabajar, porque si uno escarba por allí, mire, hoy nomás cientos de usuarios en las redes sociales han compartido sus experiencias negativas en empresas reconocidas, como el caso de McDonald's y otras cadenas fast food. Maltratos, bajos pagos, cierres hasta altas horas de la noche, ningún beneficio y muchas otras cosas más. Entonces, estamos hablando que una persona que, por ejemplo, se dedica o está estudiando economía, por aprendizaje puede ser que, digamos, aprenda o para subsistir, ¿no? Pueda barrer el piso, etcétera, etcétera, pero ¿bajo qué condiciones? Yo le pediría, ¿cuál sería esta noche el llamado de atención a las empresas? Bueno, en realidad, los jóvenes, así como los adultos, tienen derechos. Y tienen derechos a condiciones dignas, a condiciones adecuadas para el trabajo. Y creo que ahí tenemos que comprometernos, tanto los empresarios que contratan a esta población joven, como, por otro lado, los que ejercen el rol de supervisión, que tenemos que ser, creo que ahí mucho más finos en hacer esta supervisión y no generar estas situaciones. Ya estos dos casos, en realidad lamentables, no pueden quedar como dos números más en la estadística. En realidad, ahí estamos, y a mí me parece bien que tu entrada a esta entrevista sea por ahí. Tenemos que ver cómo mejoramos condiciones para garantizarles bienestar a los jóvenes y cómo generamos condiciones para que no ocurran este tipo de situaciones a dos jóvenes que lo que han estado haciendo es trabajar para poder forjarse un futuro. ¿Cómo las empresas brindan esas condiciones? Claro que sí, o no? Porque son los empleadores, ¿no? Por eso, claro, o no sí brindan esas condiciones. Sí. Claro que teniendo además la condición de estudiantes. Efectivamente, que hay también una regulación ahí. Por eso, pues, ¿no? Entonces le decía que esto nos permite ir a una suerte de balance de lo que ha sido SUNEDU, las reformas que ha llevado adelante y que lleva adelante SUNEDU han sido, creo que hay un consenso en buena parte de la sociedad con respecto a lo que se ha avanzado, incluso ha tenido que verse el cierre, o por lo menos que no alcance el nivel, la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. Es decir, hay una universidad del Estado que también ha tenido que pagar las consecuencias de no estar a la altura de lo que la SUNEDU ha puesto como valla. ¿Cuál es el primer balance que haría usted respecto al trabajo de SUNEDU y sobre todo lo que viene ahora, porque hay una segunda etapa, entiendo, que ya están tratando de ir a los institutos? Sí, a ver, ahí te comento. Yo creo que el balance en términos de política pública, de política de Estado en favor de la educación superior es de las más favorables, ¿no? Para el sistema en general. El licenciamiento ha puesto un piso que para algunos termina siendo casi el punto de llegada, pero en realidad las condiciones básicas son el licenciamiento. De lo que se trata es aquellas condiciones mínimas que todo servicio educativo universitario debe de cumplir para dar una buena educación a los estudiantes. Entonces creo que al inicio efectivamente, y todavía siempre van a haber cuestionamientos a los cambios, y eso es parte de toda reforma, pero creo que el balance es positivo. Se ha instalado, cuando uno ve en la publicidad de muchas universidades y ya ponen la marca licenciada por SUNEDU, en realidad ya hay una valoración. Es como un ISO. Exactamente, y hay una valoración social a que efectivamente esta universidad dice: he cumplido las condiciones básicas de calidad, que es un punto de partida, como señalo. Están, creo que por más
tenso que haya sido el inicio, hemos llegado a un punto en el que las universidades están a la expectativa de licenciamiento. Hemos tenido este caso en la Universidad de Ica, efectivamente, donde se le deniega el licenciamiento a una universidad pública, pero creo que ahí también el balance es, efectivamente, todas van a ser medidas con las mismas condiciones básicas de calidad, tanto las universidades estatales como las universidades no estatales, las públicas o las privadas, como las conocemos. Pero llegado el momento, si se le denegara el licenciamiento a una universidad pública, el Estado asume su rol rector, porque al final de cuentas, nosotros como Estado, como Ministerio de Educación, somos los responsables de esa universidad, corresponsables con las autoridades de la universidad. Entonces hemos sacado un decreto supremo generando una comisión y un plan de emergencia para poder preparar nuevamente las condiciones, cubrir lo que no se haya podido cubrir en la primera etapa de las condiciones que se requería y presentarnos a un nuevo licenciamiento que se dará posteriormente. El siguiente año vence la ley de moratoria en abril, así es que luego queda abierta la posibilidad para los nuevos licenciamientos. Entonces ahí pensamos ¿Pero institutos también? Y en la ley, cuando se crea la SUNEDU, solamente estaban las universidades. Sí, pues. Pero si queremos, nuevamente aquí, la educación superior, sí, ¿no? Queremos equiparar, además porque nuestro país necesita educación técnica, equiparar la calidad de los institutos pedagógicos también y tecnológicos, a un estándar, además, donde estamos diciéndole con la ley de institutos, que es otra ley, a la de universidades, que licenciados van a poder dar el grado de bachiller. O sea, tenemos que tener una misma instancia que los mida con los mismos estándares para el licenciamiento. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita es una propuesta para efectivamente a partir del siguiente año pasarle la función, la competencia a SUNEDU de licenciar también los institutos pedagógicos. Ahora, está en la capacidad, digamos, yo sé que en este momento SUNEDU es una suerte de institución valorada, ¿no? Sí, casi sí. Una institución estrella, pero quien mucho abarca poco aprieta. Estamos... Tienen la capacidad para poder ir, si todavía creo que ni terminan con las universidades, ¿van a poder ir con los institutos? Están en realidad, ya el 80 y tantos % de las universidades están ya en el proceso, o sea, en realidad lo que le queda no es tanto, pero la idea sería el 2020, lo estamos conversando con el equipo de SUNEDU, la idea es hacerlo bien, no es, efectivamente hemos conversado también sobre este tema con el mismo superintendente, el hacer el proceso, pero hacerlo bien. Entonces estamos ahí trabajando una propuesta, todavía no está cerrada, de ver cómo en el 2020 preparamos condiciones, pero el hecho es que haya un solo organismo que genera este licenciamiento de condiciones básicas de calidad, porque ahorita el Ministerio de Educación es juez y parte. Por un lado, está licenciando institutos, pero a la vez tiene que asegurar condiciones de calidad. Entonces, esta doble función, en realidad, creo que no ayuda a este equilibrio y a este control del sistema. Ahora, no todo es color de rosa. Y lo de rosa es pura coincidencia, porque hay candidatos al Congreso que ya están anunciando que van a no solo ejercer una suerte de fiscalización contra SUNEDU, sino que hay algunos que abiertamente sostienen que van a, desde el Congreso, y esto ya es disco rayado, porque la vez pasada también se intentó en una comisión de la señora Arimborgo, investigar a SUNEDU, pero con fines casi acusatorios. ¿Cuál es la mirada suya respecto a esta suerte de contraataque de quienes no quieren a SUNEDU? Porque, y esto no es un secreto, más bien es un secreto a voces, que hay algunos parlamentarios, o por lo menos había, y quieren volver, que representan universidades que no han alcanzado el licenciamiento. Es decir, hay una suerte de contraofensiva de quienes denostaban de SUNEDU en el Congreso y hoy podrían volver al Congreso y hacer lo mismo. Sí, mira, acá en realidad no se... la SUNEDU es la institución que representa, bueno, es la superintendencia, pero en realidad lo que está de fondo aquí es el derecho a una educación de calidad de los jóvenes en las universidades, ¿no? Entonces, quien se ponga en contra de una reforma como esta, creo que se pone en contra de los jóvenes y del derecho que tienen a recibir una educación de calidad. Y se ponen del lado de intereses particulares y privados con nombre propio, ¿no? Entonces, creo que hay que estar ahí de parte del Ejecutivo, lo tenemos absolutamente claro, la reforma universitaria, junto con lo que significa la institucionalidad de la SUNEDU. Yo siempre lo he dicho, además, podemos seguir mejorando en procedimientos. Efectivamente, seguramente hay cosas que podemos ir perfeccionando en la medida de que vayamos también
en el siguiente licenciamiento seguramente habrán algunos correctivos. Ahora mismo la SUNEDU está teniendo una serie de mejoras respecto a la informatización y demás de los procedimientos, pero eso son cosas de formas, pero el tema del fondo, de lo que significa la SUNEDU como superintendencia que garantiza calidad universitaria a través de la verificación de condiciones básicas, creo que eso es algo que, si me preguntas cuáles de los logros de este año, esa es una ganancia de este año y que hay que tener, creo que también la ciudadanía, prestarle mucha atención, ¿no? Porque candidatos que estén planteando este tipo de posiciones, en realidad, ¿del lado de quién están? ¿Están del lado? Los he escuchado, ¿no? Sí, ¿están del lado de los intereses particulares o están del lado de los estudiantes? Yo creo que hay que ponernos del lado de los estudiantes, ¿no? ¿Hay entonces candidatos que están del lado de intereses particulares? Seguramente, como siempre ha ocurrido, ¿no? Pero acá hay que tener mucha claridad para saber efectivamente a quiénes le entregamos la confianza de velar por nuestros intereses, ¿no? Entonces sí creo que hay que ser muy firmes en las reformas. Siempre se van a poder mejorar los cómo, ¿no? Los procedimientos y demás, ahí no somos para nada inflexibles, pero los principios y lo que rige esta reforma es la calidad universitaria. ¿Pero ve un potencial problema allí para la reforma? ¿Un potencial obstáculo? Es decir, ustedes están viendo el horizonte inmediato y son conscientes que hay veremos cómo inminentemente un obstáculo ahí. Veremos cómo se va configurando, ¿no? Efectivamente siempre hay sí, lo ocurrido, eso no es un secreto, ¿no? Hay candidatos que tienen alguna preferencia o tienen algunos intereses con determinadas universidades y esperan la posición política para beneficiarlas, pero bueno, para eso también está, creo que la ciudadanía, con ese rol vigilante que corresponde, y bueno, y desde el Ejecutivo la defensa de las reformas. Porque no es solamente la reforma en la SUNEDU, sino también el dichoso enfoque de género, porque abiertamente en redes y plazas, grupos ultraconservadores cuyos representantes también están en las listas que se postulan al Congreso, están hablando nuevamente de liquidar la reforma del enfoque de género y además pues hablando abiertamente respecto a supuesta, ¿cómo le dicen? Que están sexualizando a los niños, ¿no? ¿Cuál es el balance que usted puede hacer respecto a las políticas de enfoque de género para que justamente la gente tenga claro el panorama y no pueda eventualmente dejarse confundir por quienes hablan de esta suerte de sexualización y están hablando ya en campaña y son temas de su campaña que van a liquidar el enfoque de género? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Acabo de venir de Amazonas. Hemos estado en un encuentro con alcaldes, gobernadores que ven la zona de frontera. Y en la zona de Nieva tenemos más de 400 casos de niñas que han sido violadas. Y que estamos haciendo toda una acción, ¿no? para destituir, separar a los trabajadores del sector educación, que no podemos llegar a decirles maestros porque no son, o sea, es personal que está haciendo daño a nuestros niños, a nuestras niñas. Hay situaciones como esas de violación sexual a menores, que incluso en el trabajo preventivo las niñas pueden recién darse cuenta que han sido víctimas de violación cuando vamos y hacemos los talleres informativos y demás con las direcciones regionales, con las UGELs. Entonces hay una situación de país, y eso por decir el caso de violaciones sexuales. Nosotros tenemos en el registro del CICB, que es un registro de denuncia, 5.000 casos de violencia sexual. Y te estoy contando, en una zona concreta de selva, más de 400 casos de niñas. Tenemos todos los feminicidios, tenemos una serie de situaciones dolorosísimas que nos enrostran. Y nos vamos a cuestionar si hacemos o no educación con enfoque de género o hacemos o no educación sexual integral desde las primeras edades, respetando efectivamente lo que cada edad y el desarrollo, el momento de desarrollo en el que están los niños, las niñas y los adolescentes. Pero tenemos que hacerlo. No puede ser que a los 12 años, cuando llegue un orientador, cuando se trabaja los temas, recién la niña se dé cuenta que fue violada desde siempre. ¿Por qué? Porque nadie le informó, nadie le dijo que efectivamente no podía haber un tío, el personal del colegio o alguien de la comunidad que podía estar ultrajándola permanentemente, y eso no era normal. ¿Pero qué le dice usted a ese padre de familia o a ese profesor que escucha de oídas, ¿no? Que esto es una agenda pro-gay, que esto lo mueven millonarios desde el exterior como Soros, que es una agenda paralela de grupos que quieren sexualizar, ¿no? A los niños y en el mundo entero, y que aquí viene la parte más fuerte, que eso es tarea solo de los padres y que aquellos profesores que se meten en la sexualidad de los niños los van a sexualizar, los van a sodomizar. Sí, ¿Qué se han creído? Acá hay varios temas, ¿no? ¿Qué le dice a ese, claro, a ese poblado? A ver,
Una es que la realidad nos demuestra que efectivamente necesitamos hacer una educación en igualdad, una educación sin estereotipos y una educación que prevenga esas situaciones de violencia y eduque a nuestras niñas, a nuestros niños con esta frasecita que seguramente muchos hemos crecido, este estribillo que había: yo sé cuidar mi cuerpo. O sea, los niños desde las edades más tempranas tienen que saber reconocerse, tienen que saber darse cuenta de estas situaciones de riesgo y saber recurrir a los adultos más confiables. Pero efectivamente hay muchos que dicen el enfoque de género va a homosexualizar, va a hipersexualizar y demás. Por favor, no tiene nada que ver, no hay nada más lejano de la realidad. Yo muchas veces cuando hubo este momento les decía, díganme en qué colegio, enseñando, haciendo una clase de educación sexual o hablando del enfoque de igualdad de género, que es hacer una educación libre de estereotipos respecto a qué le toca a las niñas y qué le toca a los niños hacer en este mundo y en la vida cotidiana, le decía, dígame un colegio donde haya ocurrido esto. No hay un colegio. ¿Por qué? Porque no se enseña pues a ser homosexual. Lo que se enseña es efectivamente a discriminar, ¿no? Se enseña a excluir a los otros, eso sí se enseña. Entonces creo que hay algo que hemos, no diría ganado, pero vamos avanzando, ¿no? Y yo he tenido diversas reuniones con grupos de iglesias diversas, de colectivos diversos. Yo creo que la apuesta por una educación humanista en estos tiempos es absolutamente necesaria, ¿no? O sea, necesitamos una educación integral, una educación de que desde las edades más tempranas podamos trabajar los diversos temas. Los chicos, las chicas no se hacen ciudadanos a los 18 años. La ciudadanía se vive desde las edades tempranas. Igual, para hablar de sexualidad no tenemos que esperar el salir del colegio. Y cuando me preguntas, estos temas son de quién es la exclusividad, ¿no? Ahí tendría que decirle que la educación no puede ser neutral. O sea, acá la escuela no hace matemáticas, comunicación y los aspectos cognitivos. La educación y la escuela hacen formación integral junto con la familia. Y la verdad, ese es un rol que no puede prescindir el Estado, porque si no, entonces viene una familia y una familia cree que sus hijos, por ejemplo, como se decía hace tiempo, la letra con sangre entra, entonces la familia maltrata a su hijo y lo golpea, y la escuela va a estar expectando la violencia física que sufre ese menor. No, la escuela tiene la obligación de intervenir. Lo peor es que las violaciones, y esto ocurren es data, en el ámbito familiar. Esto es data, no lo digo yo, lo dicen las cifras, ocurre en el seno de la familia. Sí. El propio padre, el padrastro, el tío, el primo. Sí, ¿De qué hoy clase de familia estamos hablando? Lo que ha anunciado el Papa, ¿no? Respecto a que no se considere, por ejemplo, que es una confesión, cuando un niño, un menor va y confiesa una violación, se ha roto el secreto confesional. O sea, lo que está mandando el Papa es efectivamente, ahí ya no hay secreto, ahí actuemos. Se denuncia. Se denuncia. Listo. Entonces, si ya en la Iglesia Católica el máximo representante señala esto, en realidad es que estamos en un momento de país que tenemos que comenzar a recapacitar y saber otra vez de parte de quién nos ponemos. Y yo creo que siempre hay que ponernos de lado, en este caso, de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Ahora, no quiero desaprovechar su presencia para hacer un repase de temas relacionados a la política que sin duda ocurren y transcurren. ¿Cuál ha sido la evaluación en el seno del gobierno, en el seno del gabinete, respecto a las denuncias contra el señor Edmes Trujillo y contra el señor Martín Vizcarra, concretamente, sobre la construcción o respecto a la construcción del hospital de Moquegua? ¿Qué se habla en la interna? ¿Cuáles son los peligros concretos, ¿no?, y los flancos que tiene débiles el gobierno respecto a esta denuncia? Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que así como un mensaje permanente que tenemos en el gabinete es que tenemos que ahorita trabajar fuerte y duro para acercar los servicios a los ciudadanos, para poder, en mi caso, avanzar en las reformas, y creo que todos estamos dedicados en ello, pero a la vez, junto con nuestro trabajo vinculado a dar mejor servicio a la ciudadanía, están estos principios grandes que rigen nuestro accionar, ¿no? Y uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Y definitivamente ahí nosotros no vamos a transar, y si nos tienen que investigar, si los ministros tenemos que ser investigados, bueno, que nos investiguen. Y creo que esa es la disposición en general, ¿no? Pero hay una contradicción respecto a levantar las banderas de la lucha contra la corrupción y tener a un ministro que eventualmente debería comparecer y responder porque hay cosas un poco turbias, pero yo hay zonas grises, Jaime, extrañas. Que se investigue, que se inicien, y de verdad aquí claro, no se blinda a nadie. Se investigue mientras el señor permanece en el cargo, en un gobierno que ha levantado férreamente las banderas contra la corrupción, no es una contradicción, es decir, no está afectando a las propias políticas de lucha contra la corrupción en el gobierno
mantener al señor Trujillo en el MTC? Bueno, yo creo que ahí es una decisión, efectivamente, todos nuestros cargos siempre están puestos a disposición y el presidente toma la decisión, pero como te digo yo, y vuelvo y repito, es la vocación, así como tenemos la vocación por el diálogo, nuestra vocación por descentralizar cada vez más, por acercar los servicios a los ciudadanos, es absolutamente genuina nuestra vocación por luchar contra la corrupción, y creo que eso lo hemos señalado, hemos dado muestra de ello, y creo que el tema es, si hay dudas, que se abran los procesos y avancemos, ¿no? Porque creo que lo peor es seguir en esta duda y en esta sospecha. Creo que las investigaciones se dieron en su momento, se tienen que reabrirse, y esa es mi opinión personal, que se reabran y avancemos. ¿Usted considera que se tiene que nuevamente investigar al señor Trujillo? Si es necesario, si es necesario, el proceso en su momento estuvo cerrado, pero si es necesario, y eso va a ayudar a seguir avanzando, que se reabran las investigaciones, porque creo que todos los funcionarios públicos yo, por ejemplo, en mi caso, vengo de trabajar en la administración pública muchísimos años y efectivamente tenemos procesos y eso es parte, todos los que trabajamos en la administración pública sabemos que eso es parte de nuestras cargas. Pareció un poco incómodo, ¿no? Cuando le dicen, oiga, pero ha salido el informe de la Contraloría, bueno, si ya me ha investigado una, se ha archivado, me ha investigado 2 veces, ya se archivó, bueno, pues que haya una tercera vez. Parecía como si le incomodara un poco cuando más bien hay que transmitir lo contrario, ¿no? Investígueme todas las veces que quieran porque hay una diferencia, y usted lo sabe muy bien. Entre la primera investigación y la segunda investigación no había informe de Contraloría, esta vez sí. Si es que, si bien es cierto, no directamente se indica al señor Trujillo en el informe de Contraloría, sí se habla del famoso recorte de pagos, estos 131 pagos, o sea, hay cosas sospechosas que merecen una investigación nueva, ¿no es así? Bueno, como te digo, mi opinión personal y creo que en general del gabinete del gobierno en todos estos casos vinculados a dudas, sospechas, hechos de corrupción es que se investiguen, de verdad, que ahí creo que no ya es entrar a las interpretaciones, creo que el hecho real es, si hay alguna duda, que se investiguen y las decisiones siempre respecto a nuestra continuidad como ministros las tiene el presidente de la República. Y en esto de la lucha contra la corrupción, que en efecto ha sido una bandera, y es una bandera del gobierno, claro, pero un poco ensombrecida, pues, ¿no? Sí, pero el efecto de la prisión del señor Villanueva también los afecta, ¿no? Bueno, igual ahí las investigaciones se han dado, efectivamente. Hay un golpe. Él ha sido el premier, ¿no?, de este gobierno, efectivamente, pero en ningún momento se está teniendo ninguna actitud ni de protección ni de nada. Simplemente, por eso digo, nuevamente, sean de casa o sean de fuera, donde haya que investigar y haya que sancionar, hay que ser durísimos contra los temas de corrupción, Jaime, porque creo que nuestro país ha sido muy complaciente y en estos casos creo que ninguno de nosotros, como digo, si haya sido de casa o de fuera, haya sido parte de este gobierno o no, todos estamos en la misma condición y nos allanamos a la justicia. El domingo, en una extensa entrevista en Perú 21, el periodista Fernando Rospigliosi hizo una alusión inquietante, cuando menos. Como dicen, ¿no? Debe ser el dicho y la evidencia, pero el dicho, caramba, enciende las alarmas. Él dice que el gobierno y el presidente Vizcarra protegieron y encubrieron a César Villanueva porque ya la Fiscalía sabía del caso desde febrero. Repentinamente a Villanueva lo sacan el 8 de marzo. Dice Rospigliosi que él el 16 de febrero publica el caso de la carretera San José de Sisa. Y les decía a los fiscales, pregúntenle a los de Odebrecht, ustedes que están en Brasil en ese momento. No preguntaron. Lo ocultaron, dice, hasta que el periodista Anderson Boscan reveló que había pagado. ¿El gobierno sabía de las coimas a Villanueva? Bueno. ¿Es cierta esta mención de Rospigliosi? Bueno, que se investigue. La verdad, que se investigue. ¿Usted nunca escuchó? Porque usted estaba en el gobierno en ese momento. No he estado en el gobierno definitivamente, pero no he escuchado en ningún momento, y la verdad, en ningún momento, en nuestro caso, en nuestras sesiones de gabinete, todas nuestras sesiones son absolutamente... Ni formal ni informal, son usted desmiente este dicho. Son dedicadas a mirar qué proyectos sacamos, qué decretos supremos, qué deus ahora en esta oportunidad. ¿Desmiente usted esta afirmación de Rospigliosi? Claro que sí, que nosotros hayamos como gobierno, como gabinete, haber tratado esta información, no me consta. Pero igual, como digo en el caso anterior, que se investigue, creo que eso está haciendo muy bien su trabajo la Fiscalía, que sigan avanzando en el proceso y que caiga quien tenga que caer. Nuestro país necesita limpiarse. Yo solo quisiera que me regales unos minutitos, porque creo que hemos hablado de la reforma universitaria, de los temas del currículum con el enfoque de género, pero yo quisiera hacer una mención aquí. Este año hemos tenido un logro bien importante a nivel de los maestros. Además de
bueno, las diferentes programas de capacitación. Yo quisiera solamente concentrarme en un tema. Hemos iniciado una campaña que ya existía en las regiones y es la identificación de maestros innovadores, porque creemos que para jalar el sistema no solamente hay que hacer estrategias de compensar, ¿no? Acompañamiento, más capacitaciones, sino hay buenos maestros que están haciendo las cosas bien, que son reconocidos por empresas privadas, por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un colectivo de maestros que permita jalar el sistema hacia la innovación? Entonces, este año hemos reconocido más de 500 maestros innovadores de todo el país y tenemos ya un registro de 12.000 maestros que desde el año 2012 vienen destacando en su práctica pedagógica. Esperamos el otro año llegar a 50.000 maestros innovadores, o sea, tener el registro. Este año, en el verano, vamos a tener un programa con estos 600 maestros innovadores que hemos reconocido este año. Lo que vamos a hacer es salir a las regiones con ellos para que muestren sus innovaciones a sus colegas. Lo que queremos es no solamente el tema remunerativo, los temas vinculados a capacitación, sino también a inspirar a los maestros desde las propias prácticas similares a las de ellos, ¿no? Una estrategia de maestros a maestros. De verdad, yo ahí quisiera agradecer a todos los maestros que han confiado en esta estrategia, que han sido reconocidos este año y que creemos que con su trabajo van a seguir inspirando a otros maestros a hacer las cosas bien en favor de nuestros estudiantes. La ministra de Educación, Flor Pablo, con nosotros. Hemos hecho un repaso a la reforma universitaria, al enfoque de género, temas de política y también temas educativos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Vamos rápidamente a la pausa y venimos para conversar con la excongresista Indira Wilca a propósito de lo de McDonald's. Hoy se han clausurado locales temporalmente, ¿no? De KFC, de Pizza Hut. Pero, ¿qué pasa con la SUNAFIL? Habían reformas que se quedaron pendientes. Nada está dicho.